Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas a todos quienes estén escuchando los medios libres desde algún rincón del mundo. Soy Caracol de Radio Zapote y estamos aquí compartiendo desde el hermano país de Honduras en el marco de la primera Feria Internacional del Libro en este año de 2022, un hecho histórico que vuelva la cultura y la compartición en torno a la poesía y la lectura en estas tierras. Estamos festejando la poesía, la literatura y me encuentro muy contenta platicando con el poeta, economista y periodista, el compañero Bachir Ahmed Ahomar. Él viene de la República Árabe Saharaui Democrática y este día nos concederá una entrevista. Así que le doy la bienvenida a este espacio auditivo y radiofónico, compañero Bachir, y primeramente le quiero pedir si nos puede dar una panorámica de la lucha y la problemática del pueblo saharaui hoy en día en términos de colonialismo, por favor. Adelante. Bueno, antes que nada, agradecerte que me hayas invitado. Porque no lo digo por mí mismo, ¿no? Sino simplemente yo llevo muchos años en esto, en el activismo político, y cualquier cuestión, sea radio, sea prensa, lo que sea, que pueda que pueda visibilizar la lucha del pueblo saharaui, no, es algo que yo agradezco, ¿no? Respecto a tu pregunta, el pueblo saharaui, desde que los países capitalistas europeos se reunieron en Berlín y repartieron África, pues ha vivido en el colonialismo. En este reparto de África, España, que ya había perdido ese potencial colonial, donde en sus dominios no se ponía el sol, pues era un imperio que ya había caído y en ese momento ya no le quedaba ningún resto de sus colonias. Y entonces en el reparto España pidió que se le concediera, aparte de Guinea, pidió que se le concediera la parte más cercana a las Islas Canarias, como un tema de proteger las Islas Canarias, ¿no? Y ahí pues se apoderaron del Sáhara español y del Sáhara y no prestaron mucha atención. Para ellos era simplemente un territorio que no se preocuparon mucho en descubrirlo y quizás el único interés que tuvieron ellos fue el tema de la pesca, ¿no? Nosotros tenemos uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo y entonces quizá España en los primeros momentos lo único que le interesaba era la pesca y para eso nunca pretendieron entrar en el desierto, ¿no? Sino simplemente algunos puntos en la costa y solo se interesaron por el territorio, me refiero yo a dominar el territorio en el año 1936, muchísimo después de que en el reparto de Berlín le tocase el Sáhara a España. España como país colonialista, así, fracaso total, en el mismo Sáhara, ¿no? Porque no se preocuparon absolutamente de nada de desarrollar el país. Es verdad que es una zona desértica, pero podían haber hecho ellos algo y solo se preocuparon cuando descubrieron que el Sáhara era un territorio muy rico en fosfato. Ellos hasta ese momento explotaban nada más que la pesca, se dieron cuenta de lo importante que era el fosfato en el Sáhara. Además, no son minas que están en el subsuelo, sino simplemente desde el suelo pueden sacar el mineral. Entonces empezaron a explotarlo y realmente en ese tiempo, pero estoy hablando ya de los últimos estertores del colonialismo español. Estoy hablando de los años finales de los años 50, 60. Y llega el momento en que el pueblo saharaui
comienza a mentalizarse de que somos una colonia. Es verdad que España decía que el Sáhara, y le cambió el nombre al territorio, Sáhara Español, para, como las Naciones Unidas habían pedido que había que descolonizar el territorio, pues ellos hicieron una triquiñuela jurídica de decir que el Sáhara Occidental era una provincia. Y por eso se llamaba Sáhara Español y una provincia al mismo nivel que cualquier provincia de España, ¿no? Pero el pueblo saharaui ya reaccionaba. Muy bien, somos provincias, somos ciudadanos españoles, pero no tenemos derecho a la medicina, no tenemos derecho a la enseñanza, no tenemos derecho a nada. Y somos el último eslabón de la sociedad que vive en el Sáhara. O sea, en nuestro territorio nosotros somos el último eslabón, ¿no? Entonces, en el año 1970, el pueblo saharaui hace una manifestación para pedirle a España, es que si lo miramos desde ahora con perspectiva histórica, lo que pedía el pueblo saharaui no era nada del otro mundo, ¿no? Otro error de España, que era que como el Sáhara era una colonia, que España hiciera esfuerzo en preparar a la juventud para una posible independencia, pero no se hablaba de nada más. Y la gente hizo una manifestación, y estoy hablando de un momento que era el franquismo, estaba prohibida la manifestación, etcétera, etcétera, pero el pueblo saharaui salió a la calle y la respuesta de España fue enviar al ejército y ametrallar a la población. Eso fue un momento importante porque desde que el ejército español dispara contra los manifestantes, entonces cuando la conciencia del pueblo saharaui cambia. Dice, nosotros hemos venido de una forma pacífica, ellos nos han respondido con violencia, pues a esta gente hay que responderle con violencia, ¿no? Y esos 2 años, del 70 hasta el 73, es cuando se va formando la nueva conciencia saharaui anticolonialista. Y es por eso que en el año 1973 se crea el Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Sagi Alhambra de Río de Oro, que es el brazo político, en aquel tiempo político-militar, para luchar contra el colonialismo español. Esa lucha dura 2 años, hasta el año 75. En estos 2 años, España hace ver como que va a celebrar un referéndum para descolonizar el territorio, que se hará lo que los saharauis quieran, etcétera, etcétera. Y todo esto quedó en el olvido porque en el año 1975, con la muerte del dictador, ellos aprovechan para firmar un acuerdo con Marruecos y con Mauritania, y entregar el territorio y la población, ¿no? Dividen el territorio por la mitad, la parte sur para Mauritania, la parte norte para Marruecos, y Marruecos reconoce la parte sur como Mauritania, que luego se apoderará también de la parte sur. Pero bueno, en ese momento, que es el momento histórico, el año 75, España deja que Marruecos entre al territorio, se apodere, bombardea a la población saharaui huye de las ciudades porque Marruecos no llega con buenas intenciones. Y aparte de esto, España en ese momento le pasa toda la información, Marruecos llega deteniendo a la gente huye de las ciudades, los bombardea, y en esa época los bombardea con napalm y con fósforo blanco, que estaba prohibido totalmente, y la gente huye al desierto, ¿no? Buscando la protección de lo que fuere, porque la gente tenía miedo de morir por la represión tan brutal de Marruecos, y huye. Y eso es lo que ha formado los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, ¿no? Que son los actuales campamentos, son los que se formaron en el año 1976, ¿sí? Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando España se va del territorio definitivamente, el Frente Polisario y el pueblo saharaui proclaman la república. Es nuestro territorio, el país colonizador se retira, el territorio
es nuestro, por lo tanto, nosotros proclamamos la república, ¿no? Que es lo que se conoce como República Árabe Saharaui Democrática. Digo esto porque siempre ponen la apostilla, ¿no? Ponen la República Árabe Saharaui autoproclamada. Claro que sí, la proclamamos nosotros porque es nuestra república, ¿no? Entonces empieza una guerra contra Marruecos por el norte y Mauritania por el sur, que acaba con la derrota de Mauritania y la nueva invasión marroquí hacia los territorios del sur, ¿no? Se apoderan del 80%, ellos ahora ocupan el 80% del territorio y, eh, y, y bueno, y la guerra dura muchos años hasta el año 91. Pero como la pregunta va en el tema del colonialismo, aquí un ejemplo vivo de que un territorio que está colonizado por un país, España, fue trasladado, entregado a otro nuevo colonizador. Una aberración jurídica por donde quiera que quieras estudiarlo, ¿no? No, ahora tú eres español y mañana eres marroquí, porque nosotros lo hemos decidido así, ¿no? Y entonces a veces la conciencia esta anticolonialista del pueblo saharaui es muy fuerte porque tenemos la experiencia de lo que pasó. No, el proceso colonizador que ya se conocía en toda África acabó, por lo menos de una manera buena o mala, pero con la pregunta a la población del territorio de qué quería en el futuro, ¿no? Las independencias africanas, que se puede hablar muchísimo de ello también, ¿no? Pero en el caso nuestro no, en el caso nuestro pasó que del colonialismo, el colonialista español vendió su colonia, se la entregó a otro colonizador. Entonces la conciencia anticolonial del pueblo saharaui es muy fuerte. Nosotros llegamos a decir ahora que muy bien, estamos luchando por recuperar nuestro territorio, nuestras riquezas, todo lo que están explotando ahí, pero es una lucha por nuestra dignidad, ¿no? Porque nos parece un insulto que nos hayan vendido como corderos, ¿no? Se ve el ejemplo claro. Tú eres español porque ellos han decidido que seas español durante la colonización española y después han decidido que seas marroquí, pero nunca han respetado el que yo sea saharaui, que yo elija mi futuro. Por lo tanto, respecto a la pregunta que tú haces, yo creo que el, el, el tema este ha influido mucho en la conciencia del pueblo saharaui, ¿no? Anticolonialistas ante todo. Sí, pues parece que el colonizador o los colonizadores no conciben que exista un territorio libre, sino que solo un territorio colonizado, ya sea por A o por B, ¿no? No conciben la libertad. Pues muchas gracias, Bashir Ahmed Omar. Pues continuando con esta entrevista, ¿podrías compartirnos para nuestra audiencia algunos aspectos que considera importantes de la cultura del pueblo saharaui, por favor? Eh, el pueblo saharaui es un pueblo nómada y siempre ha sido nómada. Es verdad que ahora vive un momento un poco extraño, ¿no? Porque al ser ocupado por Marruecos, pues la vida del saharaui ha cambiado. La típica vida del saharaui, que es beduino, es moverse por el desierto, ¿no? La dependencia absoluta del ganado. No hay agricultura en el desierto, nuestro territorio es desértico totalmente. Entonces, a nosotros a veces se utiliza una frase para darle significado a lo que es el saharaui y dicen que los saharauis somos los hijos de la nube. Y tiene su explicación que es muy poético también, ¿no? Pero el saharaui no mira al suelo, el saharaui mira al cielo porque él es ganadero, no es agricultor, es ganadero y lo que le importa a él es que haya comida para el ganado, ¿no? Y el desierto es tan duro que hay que mirar al cielo para ver la posibilidad de lluvias para trasladar el ganado. Es un movimiento perpetuo del beduino. Siempre está en movimiento buscando el ganado.
Por lo tanto, dentro de la misma cultura, tú no, al no ser sedentario, tú no necesitas casa. Te mueves con el ganado, pero se mueve toda la familia con el ganado. Entonces nosotros tenemos lo que son las jaimas, para que se entienda, son las tiendas estas de lona que en media hora las recoges y te sigues moviendo, ¿no? Te sigues moviendo. Eso yo creo que es importantísimo lo de el sentimiento beduino del saharaui. Pero también tenemos una cultura que no es, que no es totalmente árabe, porque tiene algo del árabe, pero tiene muchísimo, sobre todo eso se ve en la música, sobre todo mucho de la música africana. Nosotros estamos en un mundo intermedio, ¿no? Entre el África negra y el África del norte. Entonces, claro, hablamos árabe, eh, eh, toda la escritura es árabe, aunque con una particularidad, porque nosotros tenemos lo que es el Hassanía, que es una variante del árabe. La poesía, todo lo que se escribe Hassanía, aparte de que hay poetas que escriben en árabe, ¿no? Entonces, esa cultura nos hace muy peculiar y tenemos mucha afinidad también con otros pueblos del desierto, ¿no? Como puede ser el pueblo tuareg, que es el más conocido. No somos iguales porque tenemos idiomas diferentes, pero la vestimenta a nosotros nos diferencia muchísimo. Siempre a nosotros nos molesta mucho que cuando no haya una información y una persona no conozca la realidad, en este conflicto que nos enfrenta Marruecos, enseguida dice, no es que ustedes todos son iguales. Eso para nosotros expresa un desconocimiento total, porque tú ves un saharaui y ves la vestimenta que utiliza un saharaui y no es la que utiliza el marroquí. Ya no estoy hablando yo de la música, ni estoy hablando yo de cualquier otra forma de arte, ¿no? Somos muy diferentes. Y nosotros también, aún después de tantos años de guerra y todo esto, hacemos mucho hincapié en la cultura nuestra, la cultura del desierto, la cultura hassaní, ¿no? Para, para demostrar de que no somos marroquíes ni hemos sido, ¿no? Es que ni siquiera en nuestra cultura hay influencias marroquíes, no hay ninguna influencia marroquí, ¿no? Lo ves en la música, en el arte, hasta en la misma comida, hasta la misma comida te das cuenta de que somos dos pueblos totalmente diferentes. El único problema que existe ahora actualmente es esto, ¿no? La ocupación y la idea de Marruecos de por la fuerza intentar demostrar, que no va a demostrar, intentar demostrar de que el Sáhara pues tiene muchos rasgos marroquíes y que como Marruecos es un país muy grande, ellos hablan de imperio, pues el Sáhara pues es parte de ese imperio, algo que es un sueño que siempre han tenido los reyes marroquíes y eso, pero intentar eh, que se crea que el pueblo saharaui o el Sáhara haya pertenecido a Marruecos es una falacia totalmente, que es más bien una estrategia política, ¿no? Porque Marruecos es lo mismo que ahora ocupa el Sáhara, también reclama parte de Argelia, parte de Mali, Mauritania, ¿entiendes? Es un país expansionista, un país que quiere ser grande desde la nada, porque Marruecos, cuando empezamos nosotros a descubrir, a ir a la historia de Marruecos, ese Marruecos actual, el Marruecos actual, fue creado por el colonialismo. Marruecos estaba colonizado, el norte por España y el sur por Francia, y se pusieron de acuerdo los países colonialistas y crearon ese gran Marruecos. Lo que pasa es que ese gran Marruecos se lo ha creído y quiere realmente ser lo que nunca ha sido, ¿no? Bueno, continuando, compañero Bashir, platíquenos cómo es la vida en los campamentos de refugiados en Argelia y cómo se han visto afectados tras las políticas pandémicas y la guerra en Ucrania.
Lo de los campamentos de población refugiada en Argelia, población saharaui, es un verdadero drama, ¿no? Un drama que mucha gente no conoce. Los campamentos de refugiados saharauis están situados en la Hamada. La Hamada es la parte más desierta del desierto. La redundancia que es importante porque es vivir en un lugar pedregoso donde no se desarrolla la agricultura, no se desarrolla la ganadería, no hay absolutamente nada, buscar agua es difícil. O sea, y en ese territorio es donde los saharauis llegaron en el año 1976 y lograron establecer estos campamentos que les dieran cierta protección. Pero lo peor de todo esto es que no se puede desarrollar absolutamente nada y que un pueblo donde explotan su territorio, el Sáhara Occidental, lo explotan Marruecos, pero también multinacionales francesas, españolas, de todas partes, están explotando, pero están sacando del territorio una riqueza brutal. La gente en los campamentos, los dueños de esa riqueza, viven en condiciones infrahumanas. En verano perfectamente pueden haber 50 grados, julio, agosto. En invierno esos 50 grados se convierten en 0 grados y se sigue resistiendo. Pero lo peor de todo esto es que un pueblo, como dije ya, con un territorio tan rico, tenga que vivir de la limosna internacional. O sea, que ni siquiera puedes decir, yo quiero comer carne, porque mañana te mandarán a lo mejor arroz. Dependes totalmente de las organizaciones internacionales. Y luego ves que la cantidad que envían no es suficiente para vivir normalmente. Porque la calidad de lo que te manda es malo. Te mandan arroz, lentejas, alubias, fideos, ¿entiendes? Pero no ves que te envíen fruta, cosas, pescado. Entonces, toda esta, ¿qué hay? Te dice, no, es que los saharauis tienen problemas de alimentación. Claro que sí, pero no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Nosotros no vivimos en nuestro territorio. Nosotros nos han expulsado. Y no solo esto, sino que aún peor, que hay presiones de países ricos, de los países poderosos, para que cada vez la ayuda sea menor, buscando una forma de presión para que el gobierno saharaui pues entre por la vereda que ellos le indican, ¿no? Por eso, como los saharauis, como ya te dije antes, que estamos luchando por nuestra dignidad y además hemos pasado por pues todos los sufrimientos, todos los sufrimientos. Y aquí sí que quiero ya hacer un inciso, porque en el año 1976 la situación estaba muy difícil. El pueblo saharaui nunca había luchado, era un pueblo pacífico, estaba en las ciudades, el que no estaba en las ciudades estaba en el desierto, y de repente se ve con un enemigo delante que los expulsa de su territorio y quiere exterminarlos. Hay que preparar una manera de autodefensa. Fue muy difícil al principio, pero al final los hombres son llamados a la guerra. Y digo esto para resaltar el papel importantísimo de la mujer saharaui en la construcción de los campamentos. Mientras todos los hombres estaban en la guerra, ellas se dedicaron a preparar los campamentos, a trabajar de lo que fuera, porque si había que trabajar de enfermera, por poner un ejemplo, pues alguien trabajaba de enfermera, aunque no fuera enfermera. Y eso realmente hay que resaltarlo siempre que se hable de la mujer saharaui, que hablar de la lucha de la mujer, ahora que está tan de moda todo esto, de la lucha de la mujer, yo de verdad que siempre
me acuerdo de nuestras mujeres porque son unas mujeres muy luchadoras, ¿no? Eh, y a veces pienso que están vilipendiadas, ¿no? Porque con toda esta propaganda te dicen, no, no, la saharaui no puede ser una mujer luchadora porque es musulmana, porque no sé qué, porque no sé. Crean una idea que no es cierta, ¿no? Y yo recuerdo que a veces en charlas y esto, ¿no? Que antes no pasaba, pero ahora está dando una charla de lo que fuera y te preguntan, ¿y qué piensas tú de la mujer saharaui, no? Siempre sale alguien que pregunta sobre el tema de la mujer saharaui y yo realmente es verdad que las admiro y hablo, digo, pues yo pienso en la mujer saharaui, que es una mujer luchadora, que le ha tocado vivir un momento muy difícil y que aún siguen luchando y tal, y entonces siempre me decían, no, eso lo dices tú para quedar bien y no sé qué. Ahora tengo una nueva táctica. Ahora, como sé lo que me van a decir, porque si no es porque eres musulmán, es porque ellas tienen el vestido, como visten ellas, siempre buscan algo. Yo le digo, ahora lo tengo claro, digo, yo puedo hablar de una mujer. Si tú quieres que yo te hable de mi madre, yo te hablo de mi madre. Pero de la mujer saharaui, claro, porque es que digas lo que digas, siempre y es esto, ¿no? Pero es esto, el tema de vivir en campamentos de refugiados. Como vive el pueblo saharaui es una cosa terrible, que después de 47 años todavía no haya una solución. Y no solo esto, sino que cada vez vemos que ponen más piedras en el camino, ¿no? Y todo esto debido a que el pueblo saharaui no se ha rendido, ¿no? Porque yo creo que esto hasta tiene algo de venganza. ¿Cómo es posible? Hemos probado todo con ellos y todavía siguen ahí. Pues no, no seguimos ahí. Por una prueba de ello es el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que hace poco ha reconocido que mejor vivir los saharauis, que la solución definitiva debería ser que los saharauis se consideran marroquíes y que vivieran en una autonomía marroquí. Un país que siempre ha estado machacando y que nos mata. Vamos nosotros a decir sí, ya estamos cansados. Entonces, como la cuestión lo tenemos claro nosotros, que la cuestión es no rendirse, seguir en la lucha, pues vamos a seguir en la lucha, ¿no? Pero es duro, es muy duro el tema de que los saharauis puedan estar viviendo en el año 2022 en campamentos de refugiados, dependiendo de la ayuda internacional. Y no solo esto, sino que después la fragmentación del pueblo saharaui, porque nosotros siempre vivíamos en nuestro territorio, ahora tenemos población en los campamentos refugiados, población en los territorios ocupados, que no pueden expresarse, que si se expresan contra la ocupación marroquí son encarcelados, y luego tenemos muchísima gente también en la diáspora, algo que para los saharauis es una cosa, decir, ¿cómo podemos nosotros vivir fuera de nuestro país? Simplemente porque han decidido que Marruecos se tiene que quedar con el territorio. Pero lo que nosotros tenemos claro es que vamos a seguir en la lucha. Que diga España lo que quiera, Marruecos lo que quiera, pero eso no hace bueno a Marruecos. Y eso nos duele mucho porque lo que intentan es hacer bueno a Marruecos, una dictadura feudal donde el rey está por encima del bien y del mal y el pueblo se muere de hambre, ¿no? O sea que no. La lucha la tenemos clara nosotros. Bien, pues gracias por compartirnos estas palabras. Estamos con el poeta y periodista Bachir Ahmed y pues desde aquí, desde esta entrevista, desde Radio Zapote, desde México, decimos pues que viva la digna lucha del pueblo saharaui, que viva la dignidad y pues que son un ejemplo de resistencia para muchos otros pueblos que también están resistiendo y que estamos resistiendo desde abajo. Pues continuando con esta rica charla y muy nutritiva en Y cuanto a... larga, ¿no? Ya casi, vamos a la mitad. No, está interesante. A mí estoy aprendiendo mucho y estoy segura que nuestros radioescuchas están disfrutando esta charla con Bashir. Y platíquenos, por favor, ¿qué significa para usted, dando un giro ahora a su ser poeta? Platíquenos qué significa ser un poeta saharaui.
Eh, yo creo, bueno, la poesía es algo. Mira, el pueblo saharaui es un pueblo que ama mucho la poesía. El pueblo saharaui, que es un pueblo, como te dije, beduino, tiene un sentimiento poético muy profundo, muy profundo. Porque quizás venga, quizás no, seguro que venga por la belleza del desierto. Para nosotros, fíjate tú que el desierto, alguien que no sea del desierto, ve el desierto como algo inhóspito y que no se puede vivir y que no hay árboles y que hay mucho viento, pues el saharaui lo mira de otra manera, ¿no? Le da importancia a la belleza de la combinación, por ejemplo, de las nubes con la claridad del sol, o que llueve muy de tarde en tarde, que puedan correr los barrancos y el verlo, o el verdor del desierto cuando llueve, todas estas cuestiones, ya no digamos nada de las noches de luna y estrella, porque hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir para poder amar el desierto. Entonces, el saharaui todo esto lo hace poético. Y estoy hablando de la poesía hasanía, ¿no? La poesía, la poesía nuestra, la natural, porque tenemos grandes poetas nosotros, gente del desierto, gente que aprecia la belleza y que la gente le gusta escucharlo cuando ellos recitan algún poema, ¿no? Y la poesía del desierto, aunque era una poesía épica, porque siempre las batallas en todos los pueblos, siempre se ha resaltado las batallas, las grandes poesías de los saharauis son de amor, son del medio donde vive, es sobre el ganado que él tiene, es una poesía mucho más bucólica, ¿no? Aunque con la invasión marroquí, la ocupación, es verdad que se ha vuelto mucho porque es la reivindicación. ¿Eh? Te estoy hablando de la poesía hasaní, la normal. Ahora, yo soy un poeta que escribo en castellano y yo tengo claro que el castellano tengo que utilizarlo para denunciar al colonizador actual, pero al colonizador que pasó, que me enseñó a hablar ese idioma, pero yo utilizo ese idioma que él me enseñó para decirle, tú eres el culpable de todo lo que me está ocurriendo, ¿no? Y la mía por lo menos, está impregnada de... algunas veces alguien me ha dicho cuando me ha escuchado o la poesía, el recitar, que tiene mucha tristeza. Yo no pretendo poner tristeza en mis poemas, la tristeza me sale, ¿no? Porque si yo estoy escribiendo sobre el desierto y me pongo a pensar en el desierto, me pongo a pensar en las mujeres saharauis, la tristeza va en esa imagen que tengo yo. Entonces, no lo hago yo de la tristeza, decir qué mal estamos, no, sino simplemente es tal la injusticia que me resulta difícil embellecer o alegrar esa imagen que yo tengo, ¿no? Entonces, la poesía mía es eminentemente, aunque tengo poesía también que habla de la vida cotidiana, porque claro, al yo estar en España y ver la calle, ver los cambios que están ocurriendo, por supuesto que me tengo que estudiarlo, tengo que mirarlo y decir, ¿por qué esto? Yo de verdad que a mí me afecta ver que cada vez hay más gente en la calle, viviendo en la calle. Digo yo, lo que me llega a la mente es decir, ¿cómo es posible un país del primer mundo donde la gente se muera en la calle, por ejemplo? ¿Entiendes? O ¿por qué hay? Porque yo tengo muchos poemas que hablan de la calle y no sé por qué me sale sobre el tema del mendigo, pero también otra cosa
es que yo veo como algo brutal, negativo en la sociedad, que a estas alturas pueda haber prostitución. Y a mí cuando yo pienso en el tema de la prostitución, me da la sensación de que las prostitutas son unas luchadoras, son luchadoras. Lo que pasa que el tema de la prostitución ha estado durante todos los siglos tan normal que ha dado paso al tema de la mujer como objeto, ¿no? Y eso a mí me duele y lo denuncio, ¿no? Lo denuncio, porque ¿cómo es posible? A mí, cuando yo hablo de la prostitución, no es en sí la prostitución como tal, ¿no? Que la mujer venda su cuerpo, sino es la maldad o la suciedad de la sociedad. Lo pongo como ejemplo de cómo es posible que la mujer tenga que vender su cuerpo como un objeto, como si estuviera vendiendo 1 kilo de papas, ¿no? Entonces, esto yo lo veo como algo malo, más que malo, algo sucio, ¿no? De que tenemos las mentes enfermas. Entonces, en mi poesía de las calles, me fijo mucho en esto. Yo por una parte tengo poesía en este sentido y después tengo ya la poesía más del desierto, de la vida de los saharauis, de los campamentos, de las mujeres saharauis en los campamentos, de los sueños míos. Por ejemplo, yo tengo alguna poesía donde pienso que bueno, yo me tengo que morir, pero me gustaría morirme en el desierto porque pienso que morir en el desierto no es lo mismo que morir en cualquier otra parte. Morir en el desierto es que tú desapareces pero te sientes libre porque estás en el desierto, pero para eso hay que entender la belleza del desierto, ¿no? Te quedas en el desierto, pero en el desierto hay sol siempre, hay claridad, y eso es lo que embellece el desierto. Yo creo que lo que embellece el desierto para mí, estando vivo, es lo que yo quisiera en la tumba, ¿entiendes? Que siguiera la belleza del desierto, aunque yo esté muerto, que estoy muerto, no lo voy a sentir, pero que digo, estoy en mi ambiente, esto es lo que quiero yo, ¿no? ¿Qué es para usted la poesía? La poesía es un sentimiento. Yo creo que la poesía es un sentimiento. Escribir poesía, lo digo porque a veces encuentras a uno que te dice, no, venía en el autobús y hice una poesía. Y yo digo, vaya tío, pues a mí yo me pego, algunas veces estoy 3 o 4 días y no me sale, y con el papel en blanco. La poesía es sentimiento. El poeta, yo tengo claro que el poeta no sabe de qué va a escribir. El poeta se pone delante del papel o delante del ordenador ahora y no sé, yo no puedo hablar por todos los poetas, pero yo me quedo en blanco. Primero me quedo en blanco y después la poesía fluye y a lo mejor antes de sentarme yo ante el ordenador, a lo mejor quería escribir una poesía de amor. Y a lo mejor me sale una poesía que no tiene nada, alejadísima del amor. Por lo tanto, yo creo que la poesía es un sentimiento que te sale y tú intentas expresarlo de una manera bella, ¿no? De decir, yo tengo esta imagen, pero yo creo que esta imagen, quiero que esta imagen, cuando yo la ponga en papel o en el libro, que le choque a la gente, ¿no? Que le llegue, que lo emocione. Es sentimiento y es emoción. Porque una poesía que no emocione pierde mucho. Es verdad que es muy denostada. Cuando vas a encuentros de poesía, son los poetas los que se alegran de leer las poesías. Hay mucha gente que dice, no entiendo nada.
Pero tampoco hay que desanimarse, porque si a ti te gusta la poesía, ya está, no hay que pensar en nada más. A mí me gusta la poesía y yo intento escribir poesía. Es verdad que a mí me cuesta escribir poesía, ¿no? No, esto de hacerlo en un momento, decir, me voy a sentar porque esta tarde necesito una poesía, a mí por lo menos no me sale, ¿no? Entonces, es liberar la mente y que el sentimiento salga, y lo que salga, bien salido está, ¿no? Porque la cuestión es esto, tú puedes hacer pequeñas correcciones, pero siempre intentando que la persona que te esté oyendo se emocione, ¿no? Yo creo que la conexión es esta, ¿no? Entre el poeta y el que escucha, es que le traslades emociones y que el que te escuche pueda emocionarse, ¿no? Yo he visto gente oyendo poesía y llorando. Lo mismo que una canción te puede hacer llorar. Yo creo que lo que hay que intentar lograr es esto, ¿no? Que la persona que te esté escuchando o que tú con palabras puedas expresar algo bello que enriquezca a la otra persona y que lo emocione sobre todo. Visto así, se escucha difícil el oficio de poeta, despertar emociones en el otro y qué emociones queremos despertar. Y a la vez algo bello, despertar la belleza, mirar al otro en su interior y también que nos mire lo que estamos sintiendo. Bashir Ahmed Omar, poeta y periodista de la República Árabe Saharaui Democrática. Pues para terminar esta entrevista, por favor, te pediría que nos platiques. Ay, como que a veces le hablé de usted y a veces de tú. Sí, ya veo que A veces me trata de amigo y otras veces me trata de doctor. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, te voy a hablar de tú, pero es que platícanos sobre tu programa que tienes de radio, un programa en una radio comunitaria llamada Guiniguada, y en esta radio comunitaria tú tienes un programa que se llama Sahara desde Canarias, así que platícanos un poquito sobre este programa, sobre la radio comunitaria. Y si quieres, también, por favor, manda un saludo a los medios libres y radios comunitarias de México que estén transmitiendo esta entrevista. Mira, yo recuerdo siempre, todavía no sé cuánto hace, pero yo creo que hace por lo menos 18 años que yo tengo este programa. Y recuerdo el primer día que vinieron dos personas de la radio y hablaron conmigo y me dijeron, nosotros somos una radio comunitaria que somos la voz de la gente que no tiene voz y nos da vergüenza que no tengamos un programa dedicado al Sáhara cuando, por principio, nosotros somos solidarios con la lucha del pueblo saharaui. ¿Tú serías capaz de hacer un programa? Yo nunca había hecho programa en la radio. Lo mismo que tú me dijiste una entrevista y te dije sí. Yo no tenía ni idea de lo que era la radio y dije sí. ¿Es para hablar del Sáhara? Pues sí. Y entonces, bueno, empecé una radio comunitaria. Esta Radio Guiniguada está en la isla de Gran Canaria y es la radio comunitaria más antigua de Canarias. Se creó el 1 de mayo del 1985, justo el Día de los Trabajadores, para revestirlo ya desde el principio de cuál era la línea de la radio. Y bueno, es una radio comunitaria, programas con una fuerza importante, porque es hablar de los problemas de la gente, porque no es, nosotros al ser comunitarios, es verdad que la lucha es diaria, es permanente, ustedes tienen más experiencia que nosotros en esto, y nos ponen muchos traspiés y nosotros intentamos de alguna manera siempre darle la vuelta al traspiés. La cuestión es seguir hacia adelante, ¿no? Y entonces en ese aspecto tenemos mucha producción propia. Invitamos también nosotros a ONGs,
a gente que está en lucha en la calle, trabajadores, gente que está por la ecología. Ahora estamos, claro, es que a veces cuando estás en reuniones de esta, normalmente te sale la persona que te dice, no, es que los medios no hablan de nosotros. Y yo que asisto normalmente digo, ¿cómo que los medios no hablan de...? Sí, los medios hablan, tenemos un medio como la radio comunitaria, pero claro, la gente está tan metida en el tema de darle importancia a las radios comerciales que se creen que si no salen en las radios comerciales no sale, cuando debe ser todo lo contrario, que cojas la antorcha de la lucha de diferentes organizaciones y que esa organización pueda coger el micro de la radio y expresarse libremente. Porque nosotros en la radio comunitaria lo único que pedimos a las personas que hacen programas es que se alejen del insulto, pero que pueden hacer análisis libres y todo esto es normal. Es una radio que la tenemos allí para que la gente se exprese libremente. Tú exprésate mientras mantengas las reglas que tiene la radio de no insultar, tú eres libre de esto. Entonces, en ese aspecto yo he tenido mucha suerte porque desde el primer momento los compañeros me han apoyado y realmente la causa saharaui es una causa tan, digamos, sagrada y tan doliente que la gente cuando oyen el programa, porque yo intento de alguna manera los programas míos me baso en cosas que están ocurriendo. Yo si hay un juicio contra compañeros saharauis y los meten en las cárceles simplemente por decir que son saharauis, como ocurre a veces, no pasa nada, tengo que decirlo, es que estoy obligado. Y si hay un giro como el que ha hecho el gobierno de España, estoy obligado. Entonces, el programa Sáhara de Canarias es esto. Yo lo que pretendo es decir, señores, ustedes pueden en una radio comercial oír una noticia, pero detrás de esta noticia ya sabemos quién está y qué pretenden con lanzar esta noticia. Yo les estoy diciendo, y además utilizo también esto de que soy saharaui, no soy un periodista extranjero que estoy hablando de mi causa, de lo que me causa dolor a mí. Yo lo estoy hablando como saharaui, ¿no? Y en ese aspecto sí que aprovechando las nuevas tecnologías, el WhatsApp, el Facebook y todo esto, pues es uno de los programas, digamos, me dicen los compañeros, ¿no? Por audición y todo esto, estrellas de Radio Guiniguada. Pero claro, es que yo lo comparto y después hay mucha gente en América Latina, sobre todo, que escucha el programa, yo lo meto en las redes y esto es lo que hay, ¿no? Entonces yo estoy muy contento con ese programa y yo creo que la radio y sobre todo las radios comunitarias tenemos que seguir en la lucha. Como ya les dije antes, somos un peligro para esta sociedad liberal que todo vale menos decir la verdad. Si tú dices la verdad, entonces hay que buscar la forma de intentar esa verdad convertirla en mentira, ¿no? Y yo creo que para eso las radios comerciales no valen, solo las radios comunitarias. Las radios comunitarias tienen que estar en esa lucha permanente, cerca de la gente que sufre, en cualquier situación, ¿no? Y darle voz a esta gente porque es que no la tienen. Y tenemos que estar convencidos, muy convencidos, porque si tenemos tantos enemigos sin nosotros buscarnos enemigos, sino simplemente por decir la verdad, quiere decir que lo estamos haciendo bien, porque los que se molestan no son
el vecino del barrio que tiene un problema de lo que sea. No, no, no. Se molesta el político, se molesta esto. No, no. Si un político no promete, no hace lo que prometió, yo estoy liberado para decir, señor, usted no ha cumplido esto. Claro, no vas a decir las cosas por decirlas. Tú dices, el día tal y cual usted dijo en un meeting que iba a hacer esto, que me iba a arreglar la acera de mi casa y no me la ha arreglado, ¿no? Entonces todo esto. Y lo que me habías dicho tú, esto de animar a los medios, cualquier medio, tenemos que estar en la calle, tenemos que, y estoy hablando de los medios escritos o estas televisiones que ahora las técnicas tenemos mucha suerte porque podemos a través de televisiones que nosotros creamos o las radios comunitarias o la misma información escrita, tenemos que tenerlo como una lucha permanente. Muchas veces ocurre que dice, me parece que el programa no lo están escuchando. Te da la sensación, no lo están escuchando, o hace un mes que nadie llama directamente al programa, ¿qué está pasando? Y eso no nos debe desanimar. La misión de las radios comunitarias es una lucha permanente contra el sistema. El sistema que vivimos a nivel global es un sistema que hace mucho daño a la gente de abajo. Y nosotros estamos abajo. El que piensa que estamos arriba está muy equivocado. Nosotros estamos abajo y siempre tenemos que estar abajo para que la gente de abajo tenga un apoyo. Y yo creo que las radios comunitarias y toda la información libre tenemos que aumentarla y buscar. Otra de las cuestiones importantes es buscar gente joven, porque yo no sé ustedes en México, pero bueno, yo te estoy viendo a ti, por lo tanto me imagino que haya gente joven, pero en otras partes del mundo la gente joven se implica, no se implica mucho, hay que enseñarles que la cuestión no es una cuestión todo de dinero porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que viene uno con un programa que está bastante bien, le das entrada al programa, empieza el programa y después a lo mejor al año, a los 9 meses, te enteras de que se ha ido a una radio comercial con el programa, ¿entiendes? Entonces todo esto no. Pero bueno, tenemos esa experiencia, pero desde luego, para resumir, es los medios comunitarios, los medios alternativos, tenemos que estar en una lucha permanente y no cansarnos nunca. No cansarnos, pensar que nadie nos está escuchando, pensar no, siempre habrá alguien y si convencemos a uno o le abrimos los ojos a uno ya es importante, no es esto. Y siempre estar al lado del que nos necesita. Mucha producción de cada uno, mucho hacer entrevista a la gente que tiene problemas, mucho estar pegado a la gente, etcétera, etcétera, y no dejarnos arrastrar por esa corriente de decir de esto es de lo que hay que hablar. No. Yo voy a hablar de lo que creo que necesita la gente, ¿no? Además, la gente te lo va a pedir, ¿no? La gente te lo va a pedir y tenemos que buscar la forma de llegar a la gente. Eso es difícil, tendremos siempre problemas de llegar a la gente, pero hay que seguir intentándolo y dejar que el sistema no nos coma. Muchas gracias, Bashir. Pues aquí terminamos esta entrevista sabrosa y le mandamos un saludo a todos quienes siguen resistiendo, escuchando y produciendo desde abajo y para abajo, con la lucha con los pueblos y pues con nosotros, las personas que queremos tener los ojos abiertos y decir la verdad. Muchas gracias, compañero. Gracias a...
سجل شعب الصحراء اليوم سجل انتصار متين انتصار متين وفي حرب التحرير حطم الامبرياليين وفي حرب التحرير حطم الامبرياليين 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 راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي Le ciel est gris دايما je voudrais نفهم اعطوني le ciel bleu Barry, être heureux Je voudrais voir le monde entier ونحب m'envoler اعطوني l'amour L'amour nuit et jour راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي Todo lo que deseas está enfrente de ti. No sientes este velo de bruma que te acaricia. Son tus sueños bailando sobre el viento. Tiende la mano, no, el puño. راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي راني ماشي وحدي وحدي Je suis un nomade جاي من الصحراء Je me promène بين القاع شفت السيل والازرق وشفت الناس تانيين يهربوا Je voudrais chanter